Entonces vamos a iniciar con la penúltima unidad del programa. Ok, nada más. Ay, Matis, ¿está jugando ahora Suiza? Ay, perdón, esto va a salir en la grabación. Pero bueno, voy a alejar el celular. ¿Está jugando Suiza? Creo que empieza a las 2. Ah, ok, gracias. Entonces ya, perdón por la pregunta, pero ya nada más tenía esa duda y si no lo preguntaba en ese momento se me iba a olvidar. Bueno, vamos a iniciar entonces, es la unidad número 5 del programa y pues esta es la de artrópodos, es la unidad más bonita, es la más amigable y incluso a muchos les parece la más interesante, pero es definitivamente la más amigable. Y esta consiste en estudiar al grupo de animales que se caracterizan porque tienen las extremidades, patas o pies articulados al cuerpo. Si ustedes toman 5 animales, así aleatoriamente, que cerraran los ojos, tomaran 5 animales del planeta, 3 o 4 de esos animales serían artrópodos y el restante o los 2 restantes de esos 5 serían cualquiera de los otros. Es decir, por ejemplo, yo tomaría así aleatoriamente y saldría una hormiga, una tarántula, un escorpión, y por ahí un rinoceronte y un pájaro, ¿no? Entonces, del 75-80% de los animales que hay en el planeta Tierra pertenecen a los artrópodos. Es un filo sumamente numeroso. ¿Y por qué se caracteriza? Porque tiene las patas, antenas u otros apéndices, por ejemplo, pueden ser alas, si es que tiene alas, si es que tiene algún tipo de tenaza, todo eso lo tienen articulados al cuerpo. Están cubiertos por un polisacárido llamado quitina. La quitina es muy resistente, es sumamente resistente a las condiciones ambientales y además les da fuerza y flexibilidad. Entonces es una maravilla. Ellos, por ejemplo, serían como una sandía, o sea que por fuera están duros, duros y por dentro son muy suavecitos, ¿no? Como un huevo, por ejemplo. Eso es un exoesqueleto, es decir, la parte de sostén, la parte fuerte está por fuera. Nosotros, pues al contrario, tenemos un endoesqueleto y nuestro endoesqueleto nos permite a nosotros crecer. Entonces, de un bebecito de unos cuantos centímetros puede crecer un basquetbolista de más de 2 metros. ¿Por qué? Porque el endoesqueleto nos permite crecer. Los artrópodos, por ejemplo, crecen mucho, pero tienen que ir mudando ese exoesqueleto porque no crece con ellos. Entonces, pues no sé, una cucaracha, ¿no? Una cucaracha ninfa jovencita tiene que hacerse adulto y alcanzar esos tamaños de varios centímetros, tiene que mudar para poder seguir creciendo. Si es cuando vemos la muda y luego hasta nos encontramos ahí la quitina que ya liberaron, ¿no? Entonces, el exoesqueleto requiere que se lo quiten para poder crecer, el endoesqueleto no, ¿no? Nosotros no nos quitamos el endoesqueleto para estar creciendo. Y pues una ventaja que tiene la quitina es precisamente esa flexibilidad, esa fuerza que les da, pero a la vez pues tiene su desventaja, ¿no? Que se la tienen que estar quitando para poder crecer. El cuerpo suele estar segmentado, ya tienen un aparato digestivo completo y ya hay dimorfismo sexual, es decir, hay machos y hembras. Las hembras generalmente de mucho mayor tamaño que los machos. Ya vemos colores. Incluso en muchos artrópodos utilizan los colores para cortejo. Sí, hay artrópodos machos con colores muy bonitos, muy brillantes, que son utilizados para atraer a las hembras. Y pues muchos de ellos también utilizan los colores para poder mimetizarse con el ambiente. Entonces ya vemos que en este caso ya hay colores. Estos son artrópodos, o sea, tanto una cucaracha, una abeja, una tarántula, un alacrán, todos son artrópodos. Y este también es un artrópodo, un crustáceo. Entonces, por ejemplo, la misma quitina que tiene esta cucaracha la tiene este crustáceo, porque los dos son artrópodos. Y si ustedes, por ejemplo, quieren comer esto, les van a dar para abrirlo o este tipo yo no lo sabría usar, yo ahí le haría mi ramplonada ahí en el restaurante, porque no sabría yo ni siquiera cómo utilizar esto, ¿no? A mí denme un taco de frijoles, y si se puede, de maíz, mucho mejor, de lotitos, en vez de estar ahí abriendo estas cosas a la fuerza. Entonces, ¿por qué? Porque la quitina es muy difícil de romper, sumamente difícil, es muy resistente. Entonces necesitan este tipo de herramientas. Es un artrópodo, pero ya luego los vamos clasificando en diferentes clases, en subfamilias, en órdenes. Entonces, cada uno ya va a ir cayendo en distintas clases. Pero todos estos, pues, comparten que son animales, son artrópodos.
y patas articuladas, de ahí el nombre, ¿no? Todos estos tienen patas o apéndices articulados en la etapa adulta. Entonces, bueno, hay este tipo de artrópodos gigantes, ¿no? Estos ortópteros que luego hay muchísimas leyendas urbanas, mitos, historias relacionadas con artrópodos, ¿no? Entonces, pues que el cara de niño, dicen que si uno se encuentra uno de estos ortópteros, que son unos grillotes, que es mal augurio, otros hablan de que no, pues si ves una de estas catarinitas, pide un deseo, es buena suerte. O sea, hay muchísimas leyendas muy curiosas relacionadas con los artrópodos. Y generalmente provocan a mucha gente, les provoca repulsión ver un artrópodo gigante de estos. Pero ¿qué tal los artrópodos gigantes marinos? ¿Cuál repulsión, no? Incluso nos llegan a tener costos carísimos, ¿no? Una langosta, no imagino lo que debe costar, pues son caras. Y ahora sí ya vamos dividiéndolos. O sea, tenemos insectos, hay arácnidos y hay otra clase que vamos a ver ya al final del programa, uno solo, que son pentastómidos que viven en la nariz de los perros. Entonces, hoy vamos a abarcar unos cuantos insectos, no vamos a alcanzar a ver moscas, pero con que lleguemos a pulgas hoy es suficiente. Y pues la siguiente sesión terminamos con insectos y empezamos con arácnidos. Ya terminamos el programa. La de arácnidos es la unidad 6, la última unidad ya del programa de parasitología. Entonces hoy vamos a ver a los insectos. El insecto se caracteriza porque el cuerpo está dividido en 3 partes, cabeza, tórax y abdomen, y generalmente en la etapa adulta tienen 6 patas. Todos los insectos adultos les van a contar 6 patitas. Cuando son, por ejemplo, larvas, pues muchos ni siquiera tienen patas, se arrastran, ¿no? Como las orugas, pero en la etapa adulta sí tienen 6 patas. Y una característica es que las patas, las alas, si es que la tienen, no todos tienen alas, se articulan en el tórax, no se articulan en el abdomen, porque en el abdomen están los órganos vitales. Con el abdomen pueden respirar, en el abdomen están sus órganos reproductores, están sus órganos digestivos, todos los órganos vitales están en el abdomen. Entonces, si se articularan, por ejemplo, las alas o las patas al abdomen y llega un pájaro o llega un niño malvado y les arranca un ala, les arranca una pata, se desgarrarían sus órganos vitales. Por lo tanto, sus alas y sus patas están mejor articuladas al tórax. La semana siguiente vamos a ver, bueno, en 3 semanas, después del periodo vacacional, vamos a ver los arácnidos. Y bueno, a continuación viene una pequeña actividad. Vamos a ver unas 3, 4 videojuegos, pedacitos de videojuego, y pues vamos a ver si alguno de ustedes lo reconoce. Entonces, si lo reconocen, escriban el nombre del videojuego y después, si lo que están viendo es un insecto o es un arácnido. El arácnido, como pueden ver, tiene el cuerpo dividido en 2 partes nada más y tiene 8 patas en su estadio adulto. El insecto tiene 6 patas. Entonces, no tiene alas ni antenas, por ejemplo. Entonces, podríamos ver si reconocen primero el nombre del videojuego, por ejemplo, ¿cuál es? Fallout, ¿no? El que es así como posapocalíptico, y si sale ahí el monstruo, y el monstruo es un insecto gigante, ¿no? Entonces ponen Fallout, insecto. Y la primera respuesta por video va a tener un intento extra en el examen de artrópodos. Obviamente, pues solo contaría una de las respuestas, porque si la misma persona responde los 4 videos, no va a tener, hay 5 intentos, ¿no? Hasta le aburriría hacer el examen 5 veces. ¿Empezamos? Ok, es un... Ah, perfecto. Muy bien, Pedro tuvo la respuesta correcta. Entonces ya en este momento Matthews me está haciendo el favor de anotarlo y es un arácnido. Ok. No es Halo, es otro. Sí que Halo creo que es exclusivo de Xbox. Dead Space, perfecto. Eric lo tuvo correcto. Es Dead Space, arácnido. ¿Y qué pusieron de Ralph el Demoledor? Ay, si no, es súper bonito el de Ralph.
Ok, entonces, Dead Space, arácnido. Bueno, es Ocarina of Time, perfecto por Edith. Es Zelda, Ocarina. Y pelea contra una arácnido parásito, por cierto. Y lo que se veía volando por ahí era una hada. Entonces, ya faltan poquitos. Este es muy fácil. Perfecto, ok. Saúl lo tuvo correcto, Resident Evil, perfecto. Excelente. Ay, qué juegazo, ¿eh? El que salió usar con el visor, me prestaron uno de esos visores, malísimo. Entonces, ok, pero Pedro ya había tenido una respuesta correcta. Entonces solo podían una vez. Ok. Y creo que este es el último, este es buenísimo también. Ok, uno de los primeros juegos que tuve oportunidad de tener, Silent Hill, perfecto, Cintia. Silent Hill, tuve pesadillas como una semana, pero bueno, ya tenemos entonces, tienen una oportunidad más entonces en el examen de artrópodos. Que en un solo intento todos sacan 10, pero no está de más tener ahí un intento extra, ¿no? Y, ok, vamos entonces a ver los parásitos. Si pueden ver aquí arriba, hay una pulguita. Sí, esta pulguita, ay, no hay problema. Pero bueno, ya están anotados quienes tuvieron ahí un intento extra. Si ven esta pulguita es que esto no viene en el examen, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es información adicional, es muy sensible el mouse de esta computadora. Estos tenemos unos insectos tipo telmófagos y otros solenófagos. Los telmófagos se caracterizan porque laceran la piel, la rompen para alimentarse. Por ejemplo, los jejenes, los tábanos, los moscos negros, esos cuando se alimentan rompen la piel, la laceran por completo. Y es cuando es muy dolorosa la picadura. Y por otro lado tenemos los solenófagos que son muy delicados para llegar al vaso sanguíneo. Incluso inyectan un anestésico para que no sintamos el piquete y el hospedero no se acicale y no los aplaste. Entonces, estos no vean las partes bucales, terrible, ¿no? Incluso dicen que duele como si un navajazo, o sea, que es muy dolorosa la picadura de un tábano. Hay casos incluso de estampidas en el ganado bovino que cuando escuchan el zumbido de los tábanos, hay estampidas, empiezan a correr como loca todo el rebaño porque le tienen terror al dolor que provoca el piquete de los tábanos. Entonces, esos son telmófagos y aquí las pulgas, las chinches, los mosquitos, que pues a veces ni cuenta nos damos hasta que ya tenemos la reacción inflamatoria. En la reacción inflamatoria ya nosotros ya vemos ahí la lesión que nos deja, ¿no? Pero no nos damos cuenta cuando tenemos ahí al mosquito. Esto tampoco viene en el examen. Hay, por ejemplo, aparatos bucales masticador lamedor, como el que desarrollaron las abejas, las avispas. Estas ya no tienen ni siquiera mandíbulas funcionales. Las mandíbulas solo las usan para trabajar la cera, para acicalarse o para limpiar a las larvas. Es para lo único que usan sus mandíbulas, no las usan para masticar. Entonces, en realidad ellas lo que utilizan es una alimentación basada en líquidos y poco a poco van perdiendo la mandíbula, pero bueno, lo usan, insisto, para acicalarse. Son insectos muy limpios las abejas. Ya se estudió incluso que tienen un sistema inmune que se llama social, que entre ellas se limpian, entre ellas se avisan de si alguna está enferma, la enferma se aísla y se va lejos del apiario para no contagiar a las demás. Entonces son sumamente limpias y protegen a toda la colmena, ¿no? Entonces para eso las mandíbulas la usan para limpiarse, para acicalarse.
Hay otros, por ejemplo, las mariposas, que son aparatos bucales chupador-lamedor, y tienen las moscas, ¿no? Las moscas tienen un aparato bucal, la mosca doméstica, porque hay moscas hematófagas que se alimentan de sangre, pero la mosca doméstica tiene una proyección de sus aparatos bucales, de sus partes bucales, como una esponjita que le permite succionar una gotita de lo que vomitó, ¿no? O sea, ella consume algo, antes de consumirlo lo tiene que licuar con enzimas proteolíticas, entonces primero le vomita una gotita de enzimas proteolíticas, lo deshace y ya lo succiona a través de una esponjita. Ese es un aparato lamedor. Y un aparato chupador sería la espirotrompa de las mariposas. Sí, las mariposas tienen una espirotrompa. Ok. En ese caso, bueno, si las catarinitas son coleópteros, ¿no? Son escarabajos, finalmente pues también son depredadores de algún otro insecto más chiquito y generalmente secretan sustancias para llamarse entre ellas, muchos insectos, entre ellos los chinches, muchos escarabajos, y por un lado tienen funciones de defensa, esas secreciones, o tienen funciones también de depredación, o sea, con esos líquidos pueden llegar a disolver mejor el alimento. Entonces, ese es el tipo de secreciones que sacan, sobre todo los coleópteros, los escarabajitos, y también las chinches, que les sirve tanto, son como señales sociales, son como, secretan ahí mismo proteínas, enzimas e incluso hasta feromonas. Tenemos los picadores chupadores, ¿no? Pulgas, mosquitos, moscas que se alimentan de sangre, y aquí están hechos perfectamente sus partes bucales para penetrar en diferentes tejidos y absorber sus fluidos, como si cuando nos dan, por ejemplo, en algunos cines que pedimos un smoothie o un licuado, lo cubren con el papel transparente y tenemos que picar con el popote, ¿no? O los boings, ¿no? Que para poner el popote hay que romper. Es exactamente lo que hacen ellos. Penetra la epifaringe o la hipofaringe, sus partes bucales, y ya con eso chupan. Entonces es la función que hacemos nosotros, así poner el popote en el boing, romper esa como membranita y ya podemos succionar el líquido. Ese es un aparato bucal picador chupador. Los artrópodos tienen también, por ejemplo, ventosas en los pies para poder subirse por las paredes, permanecer en el techo. En una ocasión hice hace poco un viaje en la autopista. Ya ven que la México-Querétaro, pues si no están ahí los federales de caminos, la Guardia Nacional, pues le puede uno meter la chancla a gusto en la autopista, ¿no? Porque es recta, o sea, hay muy pocas curvas, entonces pues con toda la precaución se puede acelerar un poquito el auto, pero sin romper tanto el límite de velocidad. Pero veía yo que traía un insecto, pues sí, no sé qué tipo de insecto era como estas, que les llamamos palomitas, ¿no? Una mini mariposita, venía en el parabrisas y yo llegué a aumentar la velocidad más o menos ay, qué vergüenza decirlo, pero bueno, es que tenía un poco de prisa porque estaba buscando un baño. Entonces llegué a subir un poco más de 120, 130 kilómetros por hora y seguía en el parabrisas, ¿no? También hay, bueno, tienen que ver estas fuerzas centrípetas, ¿no? Que evitan que salga también uno volando cuando se mantiene cierta aceleración. Pero increíble, ¿no? La sujeción que tienen estos animales, que pues yo iba acelerando no para quitar al insecto, ¿no? Porque ya me urgía encontrar un baño y no se iba, ¿no? Entonces, incluso fue lo que pensé, dije, a lo mejor es fuerza centrípeta, ¿no? Que la velocidad evita que se despegue. Lo que nos pasa, por ejemplo, si han subido en estos juegos de mecánicos, hay un juego que ponen generalmente en las ferias de los pueblos cuando hay alguna fiesta de estas de algún santo patrono, que es una centrífuga gigante que gira y se pegan en la pared. No sé si todavía existan, porque yo me subía cuando era jovencita y bajan el piso. Entonces sigue girando el aparato ese y no tenemos piso y estamos pegados como moscas en la pared, pero bueno, esa fuerza centrípeta es la que nos mantiene pegados, ¿no? Y nada más que ahí imagínense una falla eléctrica, pues todos para abajo. Entonces dije, a lo mejor es eso, pero al desacelerar seguía el insecto pegado ahí, gracias a esas ventosas, ¿no? Increíble. Y, ok, ¿alguna duda? Así, pues, no es que no estaba ir al baño, por eso tuve que meterle la chancla, pero yo manejo muy bien, incluso cuando vamos de práctica o algo, a muestreos, a veces dicen, ay, maneja tú porque saben que como que manejo bien.
No, y además todo el mundo se va durmiendo, entonces siempre piden que yo maneje para que todos los demás vayan dormidos. Pero sí, con mucho gusto, ahora que vayamos a muestrear, ahora que ya se van a reanudar las prácticas, los llevamos a un muestreo y nos ayudan pues serían muestros de heces, ¿no? Ya para muestros sanguíneos, ahorita no tengo mucho que sacar sueros, pero sí, con mucho gusto, tenemos ahí en el departamento de parasitología una camioneta, y tiene suficiente espacio. Nos vamos a colectar heces. Es padrísimo los viajes en carretera, sobre todo así en bandita, es muy padre porque vamos parando, vamos comiendo en varios lugares, es muy bueno. Entonces sí, nos vamos a muestrear entre más manos, mucho mejor. Así acabamos antes y podemos ir a cenar. Pues hay pelitos que detectan las vibraciones. Si vieron la película El Señor de los Anillos, y no me acuerdo cuál era, a lo mejor esta es la del Retorno del Rey, en la que entran a una cueva donde hay una araña gigante, y la araña lo que detecta es la vibración, o cuando entran Frodo y creo que Sam Sagaz, iban entrando y detectan las vibraciones, la araña. Eso es porque tiene unos pelitos, como de estas tarántulas, que les permite detectar vibraciones y de esa manera saben que por ahí hay una presa. Otros, las garrapatas, tienen el órgano de Haller, pueden incluso detectar olores, vibraciones, corrientes de CO2, ¿no? Entonces, ay, sí, eso es buenísima. Sí, nos vamos pueblando. Generalmente vamos a Querétaro, porque ahí ya tengo bien ubicados los ranchos donde salen positivos. O sea, y ya, ok, ya Jimena lo dejó por escrito, nos invita a todos a comer barbacoa al rancho. Ah, súper bien, ¿eh? Ay, qué excelente, excelente. Entonces sí nos vamos a ir con muchísimo gusto. Perfecto. Oye, a mí Coraline me dio miedo. Yo rayando en la ancianidad y me dio mucho miedo esa película. Sí, sí, la escena esa del retorno al rey de la araña a mí me dio muchísimo miedo. Posiblemente porque me recordó la película original de It, del payaso de eso, de los 80s. Entonces, esa escena cuando se transforma el payaso en una araña, y ay, no, a mí me impresionó mucho. Pero en la original, la de los 80s, la que salió hace poco, no me gustó tanto como la original. Que ahora vemos la original y hasta risa dan los efectos, pero pues en ese entonces daba muchísimo, muchísimo. Yo esa del payaso no pude volver a verla jamás, la de eso. Y ahora que hay segunda parte, no, yo quedé traumada con la original. Y yo Coraline no me da muchísimo miedo. Entonces, bueno, pues pueden ver, ¿no? Que mucho de las películas están bien, están súper bien, están fundamentadas, ¿no? Correctamente. Hay, por ejemplo, unas pulgas, las pulgas que infectan, por ejemplo, animales diurnos como las ardillas, ¿no? Esas pulgas tienen los ojos con adaptaciones especiales para sentir la luz. En cambio, las pulgas que infectan zarigüeyas, cacomixles, lémures, animales más nocturnos, tienen otro tipo de ojos. Entonces se adaptan perfectamente sus ojos a la luz, ¿no? Que todos tenemos los ojos parecidos, ¿no? Entonces, igual si estamos todo el día frente a una computadora con luz artificial o si estamos todo el día muestreando en campo con la luz solar, pues como que no se nos van a adaptar, no nos van a salir más ojos a los que salen al campo que los que están en casa, ¿no? En el caso de las pulgas son muy distintos los ojos de las pulgas que infestan animales diurnos que de los nocturnos, ¿no? Entonces es apasionante las adaptaciones que tienen los artrópodos. Y otros pues detectan el capilar para llegar y chupar y sacar de ahí sangre. Una vez me enseñaron en la facultad no me acuerdo si fue en biomédicas, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas o en el de Investigación en Materiales, que es una lamparita que ustedes la alumbran por ejemplo, a la muñeca, y ahí les sale toda la circulación sanguínea para que sea más fácil la obtención de sangre, ¿no? En los pacientes, sobre todo, que dicen, es que tienen muy cerrados los vasos, ¿no? Cuando ya están los vasos demasiado inflamados o colapsados, ayudan esas lamparitas. Los artrópodos no lo necesitan, llegan y se van directo a sacar la sangre capilar. O sea, son unos cirujanos excelentes, ¿no? Saben exactamente dónde está la circulación y sobre esa se van. Entonces, son increíbles, ¿no? Además de todas las funciones que tienen. Aquí hablamos de parásitos, pero la polinización, todo lo que hacen, de depredarse entre unos a otros, cómo controlan sus poblaciones, es una cosa increíble y por eso da tanta lástima que por el abuso en el uso de pesticidas agrícolas cada vez haya menos y menos insectos, menos artrópodos. Les digo, antes llegaba uno de un viaje a otro, deben ustedes recordar, con el parabrisas que no se veía, ¿no?
no se veía nada de tanto bicho que se pegaba en el parabrisas, ahora pues ya son unos cuantos. ¿Y por qué? Por la cantidad de pesticidas que se usan en el campo, pues se están terminando, ¿eh? Entonces, pues sí son, a veces causan repulsión, pero pues son formas de vida. Vamos a ver hoy insectos, unos cuantos insectos. Y pues, ¿qué característica tienen los insectos? Ya habíamos visto que se divide el cuerpo en 3 partes, cabeza, tórax y abdomen. Tienen antenas con funciones sensoriales, igual que nuestras antenas para captar la señal de Dish, la señal de Sky o cualquiera que use estas antenas. Pues es lo mismo, ¿no? Les sirven para captar señales, sobre todo cambios de vibraciones, cambios de temperatura, de CO2. De adultos tienen 6 patas, y a veces pueden no tener alas, ahí sí depende del género. Hay 2 tipos de metamorfosis. Uno, que es el que vimos todos de pequeñitos cuando nos hablaban de la metamorfosis de la mariposa y nos ponían el ejemplo, ¿no? Desde el huevito de la mariposa, cómo salía una oruga, que es la larva, de ahí se transformaba en pupa y finalmente el adulto sexualmente maduro rompía la pupa y salía. Este ciclo lo vimos todos de chiquitos, ya sea en un dibujo o nos llevaban y veíamos ahí un mariposario y pues ahí podíamos ver incluso al capullito, ¿no? A la pupa colgada en alguna ramita y todos los niños ahí esperando a ver a qué hora salía la mariposa adulta. Entonces, pues hay incluso empresas de estas que venden mariposas para liberar en las bodas, que ustedes pues pueden pedirle, oye, yo necesito tantas maripositas para tal boda, les venden en este caso les venden la pupa, me parece, el capullo, y ya les dicen en 7 o 10 días ya salen los adultos, ¿no? O bien ya les venden el adulto, pero es más difícil de manipular. Pero bueno, entonces es así como el ciclo de metamorfosis completa. Hay muchos géneros de insectos que usan esta metamorfosis. Es muy tardada, muchísimo, muy tardado por la etapa de pupa. De aquí se tardan muchos días en transformarse adultos, ¿no? A que salga así la mariposa bonita, pero también de aquí puede salir una pulga espantosa. Entonces, pues sí, son varios tipos de insectos. Las moscas, ¿no? Las moscas pasan por esto, ¿no? Los mosquitos. Sí, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Ahí podrían ver ustedes la clase, esta se va a grabar para YouTube, si es que no viene el señor aquí a tocar otra vez todo el tiempo. Sí, y sí, yo les subo la clase, no hay ningún problema. Entonces les digo, lo mismo sale una hermosa mariposa de la pupa que una asquerosa mosca, ¿no? Entonces son insectos con metamorfosis completa. Y la pupa es una forma de vida muy resistente al ambiente. ¿Por qué? Porque adentro hay un insecto que no se puede defender. Es un insecto que está encerrado y que puede ser fácilmente depredado. Por lo tanto, las pupas generalmente están escondidas. Sí, se entierran o se esconden en lugares muy poco accesibles para los pájaros, para otros insectos, para los depredadores, ¿no? Entonces, generalmente no salimos y hay junto al letrero de no estacionarse, hay 7 pupas colgadas. O sea, se esconden porque adentro hay un insecto indefenso. Ya cuando emerge el adulto ya puede volar, el adulto ya puede correr rápido, ya se puede defender porque ya tendrá alguna parte bucal lacerante. Entonces, pero mientras está en la pupa es sumamente débil. Ahí adentro, pues, ¿cómo se va a alimentar? Está todo cubierto con un capullo. Por lo tanto, la larva lo único que hace es comer. La larva, desde que sale del huevo, no hace más que comer. Vean la película de Pixar, de bichos, y fíjense, la larva de mariposa todo el tiempo está comiendo. Todas las escenas la van a ver comiendo algo. Y es exactamente eso, es cierto, porque las larvas no hacen más que comer para cuando estén en etapa de pupa, pues ya tengan suficientes reservas para salir, ¿no? Lo mismo, acuérdense, cuando inició la pandemia hace un año, que dijo el subsecretario López-Gatell, se van a quedar encerrados por lo menos 30 días. ¿Qué pasó en los supermercados? ¿Qué pasó en los mercados? Iban y no había nada. O sea, la gente empezó a tomar todo, a vaciar anaqueles, porque pues nos iban a encerrar en casa 30 días, nadie sabía si iban a abrir los supermercados y las tiendas, y pues órale, a juntar comida porque vamos a estar encerrados. Es lo que hace la larva, come, porque va a estar encerrada un buen rato. Sí, entonces, ay, no, era una cosa espantosa hace un año. Yo me acuerdo pues que yo empecé mensa, me cuarentené antes de tiempo, ya ven que la cuarentena oficial empezó creo que el 30 de marzo, pero pues el doctor Graue fue muy precavido y él terminó las clases en la UNAM alrededor del 20 y tantos de marzo
y ahí fue cuando yo ya me encerré, ¿no? Entonces me cuarentené antes de tiempo y pues hablé y por Rappi dije, no, pues háganme mis usos, yo no quiero ir al súper, estaba aterrada, yo no sabía cómo se transmitía este virus, no tenía pánico. Dije, a lo mejor alguien tocó ahí una lata de atún y si la toco yo ya se me pasó el virus, no había evidencia de nada. Entonces hablé a Rappi, pedí ahí una despensita y me habló el Rappi Shopper y me dice, no hay nada. Está vacío el supermercado y dije, ¿yo qué voy a hacer? No, una cosa es que nos encerramos muy pronto, yo insisto. No, y el papel de baño yo jamás entendí por qué se vendió así. Una cosa espantosa, ¿no? Yo vivo en un lugar yo muy chiquitito, mi departamento es muy pequeño, ¿no? O sea, prácticamente pues, no caben más de 3 personas aquí y un perro pequeño. Entonces, pues yo dónde iba también si conseguía despensa suficiente, dónde lo iba a guardar, ¿no? O sea, porque aquí, pues, donde tienen su casa, yo cuando camino como Godzilla, o sea, voy tirando todo porque pues ya no tengo dónde poner cosas. Entonces, ¿y qué hago? O sea, si voy y consigo despensa para un mes, ¿dónde la voy a guardar? Yo no tengo alacenas, no tengo espacio, ¿no? Así les va a pasar el código de Rappi. Me llegan mensajes de Rappi, siempre los vuelo porque es una cosa espantosa. Todo el día están llegando mensajes, que si la RappiCard, que si comparten no sé qué cosa. Entonces sí, siempre los borro. Pero bueno, entonces sí fue una cosa horrible. Y es lo que hacen las larvas, juntan y juntan recursos. ¿Por qué? Porque se van a encerrar pues un poco menos de tiempo que nosotros. Ay, no, qué horror. Pero bueno, tenemos otros insectos que pasan por una metamorfosis incompleta. Ahí la figura borró la palabra, pero abajo dice incompleta. ¿Y qué pasa con esa metamorfosis? Vean, sale del huevo se forma una ninfa y la ninfa se transforma en adulto. Como pueden ver, la ninfa es una versión en miniatura del adulto. O sea, sería como un niño chiquito, ¿no? Como un niño de kinder. Eso sería una ninfa, un niño que no tiene órganos sexuales desarrollados, las alas todavía no le sirven, no puede volar, las antenas chiquitas, eso es un bebecito, pero ya es muy parecido al adulto. Crece y ya desarrolla todos sus órganos. Entonces la ninfa es un adulto en miniatura, pero no se puede reproducir, no tiene buenos órganos sexuales. Y esta metamorfosis es rapidísima. ¿Por qué? Porque no se tienen que encerrar en un capullo. Por lo tanto, los insectos como las chinches, los piojos, los saltamontes, las langostas, estas que acaban con cosechas enteras, pasan por esta metamorfosis porque es rapidísima. Y las chinches sobre todo. Las cucarachas, en efecto, como dice Saúl, las cucarachas son con metamorfosis incompleta. Entonces, por eso se hacen plaga. Los grillos, sí, todos esos que hay tantos es porque es una metamorfosis muy simple, muy incompleta. No pasan por etapa de pupa. Y los que vemos nosotros en el programa son 2 moscas, 2 piojos, un género de pulgas y un género de chinche. Y vamos a ver los piojos. Bueno, el orden se llama Tiraptera porque Ptera es piojo. Son de metamorfosis incompleta, es decir, no pasan por etapa de pupa, es únicamente huevo, ninfa, adulto. Están aplanados dorsoventralmente, así como si vieran una de estas conchas de pan o si estuvieran viendo de lejos el Palacio de los Deportes, ¿no? Así están todos convexos de arriba y planitos de abajo. Son muy específicos, por ejemplo, el piojo de los pájaros no va a alimentarse en un humano. Se puede subir por error, pero llega, se alimenta y si pudiera hacer el gesto de repulsión el piojo, decir guácala, así cuando prueba al humano decir guácala, lo haría el piojo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no es su hospedero habitual y sabe los tejidos, si es masticador o la sangre, si es chupador, sabe que no está en un ave y va a tratar de ir y buscar el ave. Pero tiene poco tiempo porque los piojos son parásitos permanentes y no sobreviven más de 68 horas fuera del hospedero. Entonces, si se equivocó de hospedero y tenía que llegar, por ejemplo, a un pájaro, tiene 68 horas para encontrarlo. Si no, pues ya ni modo, se va a quedar en el que está y pues sus nutrientes, pues no le va a gustar, ¿no? No va a cubrir sus requerimientos. Entonces, son súper delicados. Y vamos a ver que hay piojos masticadores y hay otros que son chupadores. O sea, los que infestan al humano generalmente son chupadores, se alimentan de sangre. Y, por ejemplo, los que infestan a los rumiantes y a las aves, generalmente mastican. Ahí son más. Y a los perros también tienen uno que es muy común, Trichodectes, que es masticador. Entonces, este es muy común en hacinamiento.
Cuando, por ejemplo, en las escuelas, pues ahí es que no tenemos suficientes aulas y vamos a meter 120 niños, donde normalmente cabrían 60, entonces están tan pegaditos los niños unos con otros que empiezan las epidemias. ¿Qué pasa, por ejemplo, en otoño, en invierno? En los animales se empiezan a juntar unos con otros por el frío, entonces el borrego se pega al de junto, la vaca se pega al de junto, las aves igual, porque hace frío. Y eso hace que los piojos se pasen de un hospedero a otro y es cuando empiezan las epidemias de piojos. Y hace más o menos, que, pues por ahí del 2008, 2010, que empezaron a ponerse muy de moda las selfies, que ya los teléfonos tenían la cámara para poder hacer una selfie, fue cuando empezaron las epidemias de piojos en los niños terribles, porque para la selfie se juntaban, pegaban la cabeza y se tomaban la foto. Entonces fue cuando fue incontrolable prácticamente esa epidemia, hubo demasiados piojos y además esos piojos eran resistentes prácticamente a todos los shampoos que había. Y tuve oportunidad de platicar con un pediatra que estaba ubicado en una zona de mucho dinero y él me decía, bueno, ya el doctor ya muy, muy grande, ¿no? Decía, oiga, pues cuando yo era niño, los piojos generalmente pues era un sinónimo de poca higiene, ¿no? Si alguien tenía piojos era hasta mal visto y decían, uy, qué horror, es un vago o algo así, ¿no? Dice, ahora me contó ese pediatra que estaba tratando niños que llegaban en coches lujosos, por ejemplo, un Bentley, con 3 suburbas de guardaespaldas llegaban los niños, o sea, con muchos recursos estos niños llenos de piojos, ¿no? Entonces, una cosa terrible y decía, pues les mando el Herclin, el Escavizán, les mando muchas cosas y no se les quita con nada. Entonces ya tenía que medicarlos con ivermectinas, ¿no? A los niños. O sea, una cosa terrible las epidemias de piojos, ¿no? Entonces decía, pero increíble, o sea, nos daba risa porque decía, pues venía con un montón de guardaespaldas del niño lleno de piojos, ¿no? Pero bueno, entonces, pues eso fue también por el boom de las selfies, ¿no? Que empezaron a pegar mucho las cabezas los niños unos con otros. Otro, pues ya la resistencia a los insecticidas, se expusieron ya al mismo producto, a los piretroides, todo el tiempo a los niños les lavaban la cabeza con el piretroide cada que estaban piojosas y pues ya muchos piojos ya tuvieron los mecanismos genéticos para poder evadir ese mecanismo de acción, ¿no? Entonces cada vez es más difícil encontrar productos que quiten los piojos. Y luego venía, por ejemplo, hubo un caso, me parece que fue en Sinaloa, en el que de veras ya era incontrolable la epidemia de piojos en niños y la gente empezó a decir que porque los pelícanos les estaban pasando los piojos a los niños y empezaron a dar recompensas por llevar pelícanos muertos al ayuntamiento. Entonces, ay, pues tú me trajiste 10 pelícanos muertos, toma, te doy una despensa, ¿no? Entonces, pues la ignorancia en todo lo que da, porque pues los piojos son muy específicos, o sea, el del pelícano no le gusta alimentarse en un niño, ¿no? Entonces fue una matazón de pelícanos y bueno, ahí tenía que llegar un biólogo, un veterinario a decirles, oiga, eso es incorrecto, o sea, de los pelícanos no se infestan los niños, ¿no? Entonces el piojo, el Pediculus humanus capitis o corporis, únicamente infesta humanos, ¿no? Pero ahí es donde dice uno, pues hay que educar a la sociedad. Hay subórdenes de piojo, los masticadores y los chupadores. Los masticadores lo que hacen es que están sobre la piel y están con las mandíbulas raspando la piel. Entonces están haciendo una acción exfoliadora sobre la piel. O sea, nos están exfoliando la piel y están comiendo las células que desprenden. Y entonces, esos son los masticadores, son más comunes en rumiantes y en aves. Y tenemos los piojos chupadores, que son los que infestan generalmente al humano. Y estos, bueno, además de que pueden llegar a provocar anemia en infestaciones masivas, pues posiblemente puedan hasta transmitir algo porque están penetrando ya la circulación sanguínea, ¿no? A través de sus partes bucales. Entonces están los que toman sangre y los que se alimentan con células o detritos de la piel. Y vean la forma de la cabeza. O sea, obviamente un piojo chupador tiene forma de una jeringuita, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando nos pican con una jeringa de insulina, pues a veces ni lo sentimos. ¿Por qué? Porque es muy delicada la jeringuita, la agujita. Así son los piojos chupadores, su cabeza es fina y delicada. Y los masticadores lo que necesitan son grandes mandíbulas como un Pac-Man para ir comiendo así, ñam, 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 ¿no? Se va comiendo todo por donde va caminando, necesita grandes mandíbulas, enormes mandíbulas. Entonces, es así como van a irse alimentando. Y el chupador no, ese penetra en el vaso sanguíneo.
Esta es la anatomía de un piojo, es un insecto. Tiene el cuerpo en 3 partes, cabeza, este es el tórax y este es el abdomen. Y lo que les decía al principio, vean cómo las patitas se articulan en el tórax, no están articuladas en el abdomen. Aunque esto en las caricaturas se ve feo, ¿no? O sea, porque en la caricatura las patitas siempre salen del abdomen, se ven graciosos. Pero pues no, en la naturaleza es así. Aquí están sus patas articuladas al tórax, no tienen alas, tienen antenas con función sensorial y aquí pueden ver, bueno, vamos a ver el género, las grandes garras que tiene este género. Tienen sus sistemas de tráqueas para respirar, en este caso tiene muy quitinizado sobre las tráqueas para protegerlas. Y ahí vemos la diferencia entre un chupador y un masticador. El ciclo es una metamorfosis incompleta, de huevos sale la ninfa y de ahí se crece hasta ser adulto. Son 3 estadios ninfales, pero nada más con que se acuerden que es huevo, ninfa, adulto, ¿no? Ya con eso es suficiente. Aquí tenemos, por ejemplo, adultos, aquí están los huevos o liendres, así que es el huevo que deja el piojo, que le conocemos como liendres, ahí se ven los piojos, y pues la alopecia que pueden llegar a provocar en los animales por la irritación tan constante, ¿no? De estar ahí, están más que y están, pues se están fastidiando al pobre hospedero con sus grandes mandíbulas, sobre todo los masticadores, como este de aquí. El género de piojo chupador que ven en su programa es Hematopinus, es el típico piojo chupador, tiene sus 6 patas, sus partes bucales adaptadas para sacar sangre y vean las grandes garras que tiene. Estas garrotas les sirven para sujetarse y no desprenderse del pelo del cerdo. Entonces el cerdo se puede estar sacudiendo. Ya han visto ustedes cómo se rascan los cerdos, por ejemplo, contra una pared, contra un cerco, y se tallan, y este se sujeta tan duro que no se le cae, no cae del cerdo. Entonces tiene unas garras muy, muy fuertes, las uñas demasiado fuertes. Si no tiene alas, no las necesita, corre rapidísimo. Un acercamiento a la cabeza puntiaguda para poder sacar más sangre y sus garras, las garras muy, muy potentes. Este es un video del piojo del cerdo. Este es un piojo de humano y este cabello es de una niña, que se le pasó un peine de estos para quitar piojos y así es como se ve. Entonces, bueno, ahí vimos los piojos, estos chupadores de pelo de una niña. Y bueno, esa niña se le había lavado la cabeza con Clean, con Escabicin, con un montón de shampoos. Y los piojos ahí estaban felices, ¿no? Esos murieron primero de hambre por tenerlos ahí en una caja Petri que por los shampoos a los que fueron expuestos, ¿no? Entonces, pues ya muchísima resistencia del caso de piojos. Y ese es un piojo chupador, si vieron la cabecita muy finita.
y hay una parte en la que se ve muy curioso cuando va pasando el macho. Entonces la hembra trata de no soltar el pelo, o sea, le pasa encima otro piojo, pero no suelta el pelo, ¿no? Es como cuando logramos sujetarnos de una buena parte en el metrobús del tubo y por más que nos estén empujando, no soltamos ese pedacito de tubo, porque luego ya de dónde nos agarramos, de la backpack de adelante o de dónde. Entonces eso le pasó el otro piojo encima y no suelta su cabello, ¿no? Entonces tienen las garras, las uñas muy, muy fuertes. Y este es un piojo masticador. Este afecta a aves, está generalmente en áreas con poca pluma para poder comer células de la piel y se caracteriza porque tiene las antenas dentro de unas fosas. Al meter las antenas en las fosas no le estorban y se puede mover más rápido. Entonces tiene su función de las antenas, pero las tiene ocultas y eso permite que se mueva más rápido y coma mucho más. Y tiene 2 hileras de seditas. Vean, las garras son grandes, ¿no? O sea, son unas uñas grandes, pero no como estas, ¿no? O sea, estas, pero de veras parece hasta cangrejo. Sí, son artrópodos igual que los cangrejos, pero estas son chiquitas. ¿Por qué? Porque esta tiene muchos pelitos, muchas sedas. Estas sedas o pelillos lo que le permiten es embonar con las plumas del ave. Entonces, con esos pelillos se enreda con el plumaje y si el ave se sacude, pues no se cae. Incluso puede parasitar un ave volando y va sujeta perfectamente con sus sedas, se embona y de esa manera, aunque el ave vaya sacudiendo las alas, no va a caerse. Entonces le sirven para no desprenderse del hospedero. Y en este caso tiene 2 segmentos de sedas. Se menciona esto porque antes veíamos otro género que solo tenía una hilera de sedas y veíamos la diferencia. Pero pues ahora como solo se ve Menacanthus, pues nada más con que vean la forma de cómo tiene las antenas ocultas, las uñas pues se ven de tamaño considerable y sus sedas en el abdomen. Estos son huevos de piojo, así se ven en un animal, las liendres, y aquí hay unos piojos adultos masticadores, ¿no? Por la cabezota. Pues la cabeza grandota es un piojo masticador porque necesita grandes mandíbulas para alimentarse. Y pues otros insectos que vemos son las chinches. El género que vemos es la chinche de cama o la chinche común que se encuentra en lugares con muy poca higiene. Y esta es la chinche, ¿no? Es de color café generalmente, el cuerpo es aplanado, alargado, tiene un par de ojos saltones, un par de ojos prominentes, una parte bucal adaptada para puncionar la piel y succionar sangre, pueden contar 8 segmentos en el abdomen, tiene muchísimas características. Aquí tiene una glándula odorífera que hace que huela mal. Cuando aplastamos una empieza a oler mal. Ellas liberan secreciones que tienen varias funciones. Unas pues son feromonas, ¿no? Para atraerse machos con hembras, pero también tienen una función para llamar al resto de la colonia. Entonces, pues una chinche puede secretar un aroma con esta glándula odorífera y llama a los demás. Entonces es una manera de decirles, aquí estamos y vamos a hacer una colonia. Sí, les hago siempre la comparación como cuando las panaderías empiezan a hornear el bolillo y llegan todas las señoras, ¿no? Y hasta se empiezan a pelear. ¿Por qué? Porque fue una recepción olfatoria, ¿no? Un estímulo olfatorio que hace que sean atraídas hacia ahí. Y así funcionan estas glándulas odoríferas de las chinches. Y sus piezas bucales están adaptadas para succionar sangre. Estas viven generalmente, se esconden, son de hábitos nocturnos. Estas únicamente se alimentan en las noches. Entonces, ¿dónde están en el día? Se meten, por ejemplo, en huequitos que nosotros no vemos en la pared. Si la pared alguien puso un clavo y dejó ahí el huequito, ahí se van a ir a esconder. Entonces, ¿quién lo va a estar viendo ahí? Se meten en los colchones, dentro de los colchones. Si llegamos a ver a veces las excretas de la chinche, pero ya si ven ustedes chinches en la luz del día ahí en el colchón, es que imagínense cuántas hay escondidas, ¿no? Son de hábitos nocturnos. Exacto, lo del Buen Fin, ¿no? Y cómo se hacían los tumultos. Y yo me iba al centro antes, bueno, ahorita ya impensable, no me metí al centro allá a Correo Mayor o a República de Brasil a ver las ofertas, no podía caminar, no se puede, no me podía detener a ver los puestos porque así nos van llevando así el resto de la gente hasta que nos movían. Entonces, bueno, estas chinches viven en rendijas, escondrijos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en una pared de tabique, si el tabique tiene un huequito, ahí se meten. Por lo tanto, el control de las chinches tiene que ser una fumigación profesional. Nada de que, ay, están al 3x2 ahora los insecticidas en Soriana y tráete 3 raids, ¿no? 3 baigones.
No, no funciona así. Con el caso de las chinches requieren meter una fumigación profesional con un cálculo perfecto de cómo se va a asperjar, cómo se va a nebulizar la instalación, cuánto tiempo tienen que permanecer cerradas las puertas y ventanas, porque son animales muy difíciles de controlar. Entonces, si hay chinches en una casa, en una habitación, nada de que ahí le pongo ahí el DDT. Esto hay que llamar siempre un servicio profesional. Así son, pues de este color, ahí se ve la primera parte del tórax, se llama protórax, los ojos saltones, bueno, la probóscide quedaría del otro lado, esas partes bucales adaptadas para puncionar y succionar sangre, las antenotas, y pues tienen estas como ventositas en las patas que les permite subir hacia el techo de una habitación y ¡pum!, se dejan caer sobre el hospedero. La metamorfosis es incompleta, entonces no pasan por etapa de pupa y se hacen plaga. Del huevo se hace una ninfa y de la ninfa crece el adulto en un par de semanas, ¿no? Bueno, 8 a 12 semanas, unos meses. Pero de todos modos son miles y miles y miles. Y como no pasan por etapa de pupa, se hacen una verdadera plaga. Este es un video que de un hotel que trajeron unos alumnos de una práctica de Veracruz. Entonces, bueno, les comento rápido. Un compañero de, pues, 1 o 2 generaciones después de que yo salí, se dedicó, él decidió dedicarse al servicio de fumigación profesional. Entonces, pues, le ha ido muy, muy bien, ¿no? Inició, pues, ahí con unos cuantos cuates que le decían, ándale, pues, fumiga mi departamento o algo así. Ahora ya le está yendo tan bien que él se ha dedicado a fumigar muchos de estos casas que utilizan como Airbnb. Entonces, pues le pide el dueño de la casa, la va a rentar como Airbnb, pues ven y fumiga, sobre todo las que están en Morelos, en Cuernavaca. Y vean lo que ha sacado. Es que son unos monstruos los que encuentran esos del Airbnb y me los lleva luego a la facultad. Yo le doy frasquitos con alcohol, pero unas cosas que digo, bueno, ¿qué es esto? Son unos verdaderos monstruos lo que saca. Muchos he tenido que ir al Instituto de Biología a que en el departamento de entomología me identifiquen qué es eso, ¿no? Le dice, no, pues si vieras las casas de las que obtengo esto, unas casas preciosas en Cocoyo con alberca, con 5 o 6 habitaciones hermosísimas, pisos de madera, pero llegan unos bichos espantosos, digo, ay, qué horror. Y bueno, él también tuvo oportunidad de fumigar unos restaurantes de cadena y lo que me contó que salía de las coladeras, porque ahí tienen que meter la nebulización a las coladeras directamente y de ahí salían las cucarachas. Dice, hubo un momento en que no, o sea, no se veía el piso por la cantidad de cucarachas que salieron de la cocina de uno de estos restaurantes de cadena. Ay, no, es que no puedo decir el nombre porque, uy, me van a venir a golpear, pero este, pero terrible, o sea, y además yo desde entonces ya dije, no vuelvo a ir a comer. Bueno, se los voy a escribir. Sí, caray, qué horrible, ¿eh? Y sobre todo que ahí me gustaban mucho las papas de carita, esas papitas de carita me encantaban. Y el pay de limón, buenísimo, pero ay, cuando me contó, pero eso debe ser en todos lados, en todos, imagínense si eso ocurre en un restaurante de cadena, imagínense lo que ocurriría en uno de estos puestos de la calle, en el Paseo de las Facultades. O sea, ellos ni siquiera fumigan, por lo menos aquí la cadena se encargó de fumigar, ¿no? Se preocupó, pero imagínense en los puestos. O sea, yo siempre tenía muchas horas ahorcadas cuando estudié, porque ahí me tocó el cambio de plan de estudios a media carrera. Entonces, como cambió el plan de estudios, muchas materias que llevé, pues ya no servían y tuve que tomar las que eran la equivalente. Tenía unos horarios que entraba, por ejemplo, de 7 a 9 de la mañana y mi siguiente clase era a las 2 de la tarde.
pues yo vivía en Zacatenco, yo no me iba a ir de CEU a Zacatenco, o sea, en lo que iba y regresaba ya, no sé, hacía tarde. Entonces, en ese horario, pues me iba yo al jardín botánico, al paseo de las facultades, y siempre comía mi torta en el paseo de las facultades. Hasta que un día vi el corredero de ratas. Una vez fui ahí al paseo de las facultades un sábado en la tarde, era una película en el centro cultural ese que había ahí, y había un cineclub y vi un corredero de ratas alrededor del puesto, como a las 5 o 6 de la tarde, ni siquiera había oscurecido. Dije, ay, yo ahí como diario. Pero bueno, pues ya ni modo, ¿no? O sea, exacto, era lo más barato. Pero, híjole, ya como que uno lo piensa, ¿no? Pero pues ni modo, o sea, es lo que vemos, ahora lo que no vemos, ya me imagino. Igual fuimos una vez, no sé si Mateo se acuerde, en una fiesta de fin de año del Departamento de Parasitología a un restaurante Los Dos Caballos, un restaurante carísimo, carísimo, de esos que pues según es tipo que hay, si pides la botella te incluimos la botana, ¿no? Y la botana eran ahí 2 totopos con frijoles, ¿no? Pues carísimo la porquería. Y a uno de los profesores del departamento le salía la lechuga llena de gusanos. Deben ser larvitas de algún tipo de lepidóptero, de maripositas o de polillas, ¿no? Pero impresionante porque pues va lleno de gusanos. Dijimos, miren, nos recibieron con gusanos. Y, ay, no, yo Kentucky, ay, sí, ese pollo no, ya no. ¿Saben qué? Parece que están haciendo la disección del ave porque le sacan así los nervios y los vasos sanguíneos cuando están comiéndolo, está crudo el vaso sanguíneo. Sí, no, eso sí, Kentucky a mí no. Me gusta muchísimo, por ejemplo, el puré de papa. Uy, eso me fascina. Ay, es que en parasitología todo da horror. Pero no dejen que lleguen a Koala, inocuidad. Ahí sí, le van a agarrar más fobia a la comida. Pero bueno, vamos a ver ya para acabar la clase de hoy las pulgas. Estas pertenecen al orden Siphonaptera. Un sifón es esto, precisamente este es un sifón. Y pues las partes bucales de una pulga asemejan a un sifón, que es este que usan los payasos para empaparse, ¿no? La función que tienen de extraer el líquido a presión es lo que hace una pulga. Se alimentan de sangre, su dieta es de sangre, no tiene alas, no las necesita porque brincan muchísimas distancias, miden de 2 a 4 milímetros más o menos, los ojos pues son simples, se tienen las antenas ocultas en unas fosas para que no les estorben y se puedan mover rápidamente y tienen sus antenitas ahí con 3 segmentos. Las pulgas adultas, ¿qué característica tienen? Bueno, ya las vimos, se alimentan con sangre, miden de 2 a 4 milímetros, son de color café oscuro. Si ustedes, vamos a ver luego un video y al final se ve una pulga adulta, cómo se ve brillosita. Y pues son insectos, ¿no? Tienen 6 patas en su estadio adulto. Tienen las partes bucales adaptadas para picar y succionar sangre, están planas, entonces si ven una pulga de frente es como si se pararan frente a una pecera y vieran un pez, o sea, se ve plano, por completo plano, porque de ese modo caben en más lugares y la parte exterior del cuerpo, la quitina, las hace sumamente resistentes, que si quieren aplastar una, tienen que hacerlo entre 2 de sus uñas, porque si lo hacen con los 2 pulgares, difícilmente la aplastan bien. Entonces tienen el exoesqueleto quitinoso sumamente resistente, ¿no? Como esta armadura de este caballero. Las patas traseras, vean que son muy largas y sumamente potentes. Esas patas les sirven para poder llegar a su hospedero. Sí, genial, bueno, es genial. Originalmente la gente pensaba que las patotas esas de las pulgas les servían para pasarse de un hospedero a otro, pero no, en realidad les sirven porque las larvas de pulga, bueno, una vez que forman la pupa y de la pupa sale el adulto busca su hospedero. Entonces, por ahí va pasando un perro, un gato, una persona, la pulga le brinca desde el piso, tiene que llegar al hospedero. Entonces, imagínense una pulga que quiera subir incluso a un perro chiquito, o sea, un chihuahua, pues es un monstruo comparado con los 4 milímetros que mide la pulga. Ahora imagínense, quiere subirse un gran danés, ¿no? Entonces, necesita esas patotas para llegar a su hospedero. Ya que está sobre el hospedero, ahí se queda, y ahí se queda a comer, y ahí se queda a reproducirse y a ovipositar y hasta que muere. ¿Por qué? Porque ya que está aquí, se la pasa come y come y come y come. Entonces, ¿para qué va a querer utilizar tanta energía que necesita para saltar y llegar a otro hospedero si ya ahí tiene su alimento seguro? Se arriesgaría, ¿no? Y por otro lado, imagínense, las pulgas están todo el día come y come y come. Todo eso hace que pesen más y que tengan sus intestinos, sus órganos digestivos llenos de sangre.
Si ustedes saben, por ejemplo, se toman ahora una coca de estas de 2 litros y les dicen, ay, vamos a jugar avión, y pintamos el avión en el piso y vamos a saltar, ¿no? Vamos a jugar a brincar, después de tomarse una coca de 2 litros, a ver si les dan ganas de estar brincando. Entonces, ya que se está alimentando, ahí se queda. Entonces, la función de las patas largas de las pulgas es para llegar del piso a su primer hospedero. O sea, tiene que llegar. Y ya que se sube al hospedero, pues ya no es necesario que esté buscando a otro. Okay, bueno, era nada más para ilustrar un poquito más didácticamente lo del salto de la pulga, pero sí, ¿no? Increíble, la música es lo mejor. Sí, sí, sí. Sobre todo el solo de teclado, buenísima esa banda, ¿eh? Exacto, no sé si estamos todos. Bueno, entonces vamos a ver las partes bucales. No se tienen que aprender toda la anatomía de la cabeza de una pulga, ¿no? O sea, imagínense, por si nos hacen aprendernos todos los cráneos y todas las partes del cráneo y de todas las especies, sus huesos, circulación sanguínea, nervios, y ahora apréndanse cuáles son las líneas y cuál es el labrum. Ahí ya es demasiado. Entonces, lo único que sí me gusta aquí que tengan en mente es que el género que vamos a ver, que es Tenocefalides, el nombre lo adopta por la presencia de peines o tenidios. Un tenidio es un peine. Entonces tiene un par de peines, uno a la altura del ojo y uno a la altura del tórax. El del ojo se llama genal y el del tórax se llama pronotal. Y eso es lo que le da el nombre. Tenocefalides significa cabeza con peines. Y entonces la cabeza tiene peines y vean, por ejemplo, Pete Pulga, de la película de bichos de Pixar, cómo tiene sus tenidios, ¿no? O sea, el que lo dibujó se inspiró en una pulga de gato, ¿no? Una pulga de perro que tiene tenidios. Entonces es perfecto este muñequito, salvo que las patas están articuladas en el abdomen y le falta un par de patas, ¿no? Tenemos también aquí pues el ojo simple, tenidio genal, tenidio pronotal, que son los peines. Nuevamente la función de los tenidios tiene 2 funciones. Una es sujetarse bien en el pelo del perro o el gato y embona. Es como un peine. Ustedes si toman en este momento un peine y se lo ponen en el pelo, pueden hacer así la cabeza como si estuvieran roqueando y difícilmente el peine sale volando. O sea, el peine embona con su cabello, ¿no? Igual aquí, los peines de las pulgas embonan con el pelo del perro del gato y por más que se sacudan estos animales, difícilmente se desprende la pulga. Y por otro lado, le protege esta articulación tan delicada que es la de la cabeza con la primera parte del tórax. Entonces también tienen una función de protección. Aquí podemos ver distintas especies, la pulga que parasita generalmente al perro, la que parasita generalmente a los gatos, aunque la mayoría de las especies que nosotros conocemos aquí en veterinaria están parasitadas por esta. Incluso ardillas, hurones, muchísimos de mamíferos, les hemos encontrado Tenocefalides felis. Es la más común en México. Esta es la pulga más común, Tenocefalides felis, que su hospedero favorito es el gato. Pero si llega un perro, pues se alimenta en el perro. Si llega una gallina, se alimenta en la gallina. Y para saber si es la del perro, la del gato, se tiene que ver la forma de la cabeza, se tiene que ver si el primer diente es más corto que el resto, se tiene que medir, por ejemplo, la pulga. Pero ¿eso para qué nos serviría? Pues nos serviría si hacemos un estudio epidemiológico en el que, por ejemplo, queremos ver cuáles son las pulgas más comunes en Bordo Blanco, Querétaro, ¿no? Y ya le diríamos a la gente de Bordo Blanco, la pulga más común aquí es Tenocefalides felis en un 60%, o Canis en tanto, Pulex irritans en tanto, para estudios epidemiológicos. Si nosotros únicamente queremos dar un tratamiento preventivo o de control, un tratamiento ya terapéutico, pues con que sepamos que es una pulga, ¿no? Y no confundamos esto con una garrapata o con un gusano, ¿no? Eso es lo importante. Pero ya saber si es Canis, Felis, Pulex, Equinófaga, es para hacer ya publicaciones epidemiológicas, ¿no? Y decir, a ver, yo fui a Oaxaca y vi tantos guajolotes, tantas gallinas que tenían este porcentaje de pulgas, pero también tenían esta. Es para estudios epidemiológicos, no sirve prácticamente para, más que para epidemiología. Esta pues sería, nosotros nos imaginaríamos una familia de pulgas, papá, mamá y hijo, pero los hijos no son así, ¿no? Los hijos pulga son larvas. ¿Por qué? Porque es una metamorfosis incompleta. Entonces pasan por el estadio de larva. Y las larvas, como habíamos visto al principio, cuando vimos metamorfosis, lo único que hacen es comer. Sí, entonces, pues del huevo más o menos
Si hay muy buen clima, mucha humedad, buena temperatura, tibia, cálida, sale la larva en 2 días, pero a veces en época de frío tarda hasta 17. Después de esos 17 días sale la larva que vive en el ambiente, pues más o menos unos 7 a 10 días, a veces un poco más, se hace más frío, necesita alimentarse más, y lo único que hace es comer y defecar. Es lo único que hace una larva de pulga. ¿Y qué come? Su alimento favorito, así si le dijeran, a ver, ¿cuál sería lo que tú pedirías si fuera tu última cena, ¿no? Si dijeran, mañana va a caer un meteorito y nos va a aplastar a todos, ¿qué querrías comer en este momento, ¿no? Que fuera tu última comida. Yo, por ejemplo, yo diría, ay, no sé, yo creo que yo lasaña, ¿no? Como Garfield, o sea, yo puedo acabar una lasaña enorme. Que también me encanta, por ejemplo, los tacos al pastor, pero yo pediría una lasaña. En la pulga, ¿saben qué pediría? Pediría excretas de pulga. Ay, chilaquiles también, pero con queso panela. Ay, qué rico. Bueno, la pulga que diría, mírenme un plato de popó de pulga. ¿Por qué? Porque es su favorito, porque las pulgas al ingerir sangre la excretan sin digerir, entonces excretan sangre semidigerida en las heces y por lo tanto su alimento favorito en la etapa de larva es las excretas de otras pulgas. Entonces cuando salen lo primero que buscan son excretas de pulga. Ya no hay, ya se acabaron, ya no hay excretas de pulga, entonces empiezan a comer lo que encuentren y si es necesario se comen entre ellas. Si por ahí hay una larva de pulga muerta, una pupa, hay huevos de pulga, se comen lo que encuentren y si no hay más que otras larvas vivas, entre ellas vivas se empiezan a comer. No hacen más que comer una larva de pulga porque va a estar encerrado de 10 a 20 días en una pupa sin comer y ya de la pupa emerge el adulto. Ahora, lo importante es que estas 3 fases, el huevo, la larva y la pulga, están en el ambiente. Todo esto está en el ambiente y el adulto es el único que está sobre su mascota. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que controlar las pulgas en el ambiente donde está pues prácticamente el 95% de las pulgas están en el ambiente y el 5% en el animal. Entonces, si ustedes ven un animal en el que esté completamente infestado, únicamente están viendo el 5% de las pulgas que hay. El 95% va a estar en la camita del perro, va a estar en la alfombra, van a estar en cualquier lado, ¿no? Por donde haya caminado el perro. Entonces, el control de las pulgas tiene que ser 100% ambiental y ese sí lo podemos hacer con un insecticida que compramos en cualquier supermercado, en cualquier tlapalería. Entonces, tienen que hacer un control ambiental o bien utilizando agua caliente para lavar la ropa donde estuvo la mascota. Estas son larvas de pulga. Vean cómo se ve dentro, su intestino lleno de sangre digerida. Y aquí lo que están comiendo es un proglotis de Dipylidium. ¿Se acuerdan de este parásito que parecía semillas de pepino? Este es un pedacito de Dipylidium y lo están comiendo las larvas de pulga. Entonces, se infectan con Dipylidium y al comer el huevo que está dentro del proglótido, se les forma el cisticercoide dentro de las pulgas y el perro se infecta con Dipylidium al comer la pulga. Entonces, aquí lo vimos claramente, las pulgas comiendo huevos de Dipylidium en un proglotis de Dipylidium. Esto es de forma de semilla. Estos son demasiado voraces, demasiado. Ay, perdón, el mouse está.
Bueno, las fases juveniles tienen que pasar por muchas adversidades. Por ejemplo, tienen que lidiar con la luz solar, con la lluvia, el granizo. Las pupas pues tienen que lidiar con depredadores, con otras pulgas, ¿no? Otras larvas de pulgas que van a querer comerlas. Entonces pasan por muchas adversidades. Los adultos tienen que emerger del capullo a tiempo, tienen que encontrar el hospedero a tiempo y permanecer ahí para siempre, ¿no? Entonces pasan por muchísimas adversidades las pulgas. Por lo tanto, la mayor parte de las pulgas, como vemos, están en el ambiente. Sí, o sea, el 95% de las pulgas están en el ambiente y el 5% están sobre la mascota. Y por lo tanto, aquí tenemos que hacer un control ambiental contra huevos, larvas y pupas. Y pues podemos usar adulticidas en la mascota, podemos usar reguladores de crecimiento de insectos en la mascota y podemos usar insecticidas en aerosol, podemos usar métodos físicos para eliminar a las pulgas en el ambiente. Y lo que llegan a provocar, dermatitis por alergia, esto es por alergia a la saliva de pulga, no es tanto comezón, ¿no? Lo que le provoca al gato. Son alérgicos a la saliva de pulgas y esta ya es una reacción alérgica muy, muy severa, ¿no? Que ya pone en riesgo la vida del animal. Hay dermatitis que se infectan ya con bacterias y pues ya es una infección que a veces resulta demasiado difícil de controlar. Nuevamente, las infestaciones por pulgas llegan a ser muy severas. Esto no viene en el examen, pueden controlar por medios físicos, por ejemplo, las pulgas por medio de unos sencilios, unos pelitos que tienen alrededor de la parte más distal, la parte opuesta a la cabeza, tienen un órgano que se llama pigidio y ahí tienen unos pelitos sensoriales que detectan vibraciones y corrientes de aire. Si ustedes, por ejemplo, prenden una aspiradora, la pulga es atraída, no sé, les gusta mucho la corriente opuesta que emite una aspiradora y va a irse hacia la aspiradora. Entonces, un medio de control es la aspiradora y ya que terminan de aspirar la bolsa, pues si pueden incinerarla, perfecto, y si no, porque van a hacer ahí un incendio, pues congelarla unos 7, 10 días hasta que pues ya con medio de congelación mueran las pulgas y desecharla, ¿no? Porque pues pueden quedar vivas. También pueden utilizar el lavado de los hábitats, los rascaderos, la ropa de la señora que estuvo acariciando al gato lleno de pulgas. También podemos lavar la cobijita, todo con agua muy, muy caliente. Si usan agua tibia, únicamente van a lavar a las pulgas. Entonces tiene que ser agua muy caliente para poder matarlas, para deshidratarlas. Hay el uso de repelentes, el piriproxifeno, que viene en formulaciones estas pulgicidas. Lo que hace es que las mata, las quema prácticamente, no las mata, perdón, si no sería un insecticida. Un repelente se acerca a la pulga, se sube al gato, por ejemplo, y siente como si ustedes caminaran sobre carbones encendidos, ¿no? Entonces se va, o sea, son repelentes, digo, no la mata, pero de tonta y se acerca otra vez al gato. Y estos generalmente vienen en formulaciones que se le ponen en la piel a los animales. Y también hay, por ejemplo, que el aceite de limoneno y la citronela, esa les incomoda un poquito el olor, no les gusta, pero pues son muy temporales, ¿no? No está nada demostrado. Pero, por ejemplo, el piriproxifeno, ese se actúa como repelente porque prácticamente sienten como si se quemaran cuando tocan a la mascota. Hay reguladores del crecimiento. Esto lo que evitan es que salga del huevo. Entonces, imaginan que ustedes son una pulga y están dentro del huevo y la quitina les empieza a formar un pico, un piquito con el que van a romper el cascarón del huevo y van a salir y ya van a empezar a buscar su comida como larvas. Lo que hacen estos productos, sobre todo el lufenurón, es que evitan que se forme ese pico de quitina y por lo tanto la pulga, por más que está pique y pique el huevo, no lo puede romper, ¿no? Es como si quisiéramos romper una pared de acero con la mano, así, no lo va a poder romper, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se asfixia y muere de hambre la pulga dentro del huevo. Por lo tanto, son reguladores del crecimiento, pero pues estamos viendo que actúa en fases pues de huevo, de larva. Por lo tanto, no vamos a ver que se reduzcan las pulgas adultas sobre el perro y a mucha gente por eso no le gusta usar estos que son como anticonceptivos de pulgas, ¿no? Tenemos también los insecticidas, estos ya matan directamente a los adultos, pueden ser por contacto, es decir, que por ejemplo ponemos un polvo, un órgano fosforado en talquito, se lo ponemos al perro, se sube la pulga y pum, la mata, ¿no? Y caen, ven cómo cae la pulga del perro.
y otros es que lo tiene que chupar, la pulga tiene que alimentarse para poder absorber el fármaco. Estos pues son muy, muy buenos porque duran hasta un mes el efecto residual, pero el problema es que pues tienen que picar al perro para poder absorber el fármaco. Pueden ponerse collares, pueden ponerse formulaciones spot on, pueden darse tabletas. La tópica va sobre el animal, la sistémica es que va a ser metabolizada dentro del animal. En las tópicas tenemos las pipetas, los collares medicados. Estos están prohibidos en muchos países porque si el perro, por ejemplo, trae su collar medicado y se mete al mar, mata ahí a toda la fauna marina. Son sumamente tóxicos para la fauna marina y están prohibidos ya en muchos países por eso. Pero bueno, se pueden usar las pipetas. Los shampoos, talcos, aerosoles son muy buenos, pero duran unas pocas horas. Entonces, si ustedes ya le ponen el talco al perro, en ese momento mueren todas las pulgas que traiga encima. Pero pues si en el ambiente sigue habiendo pulgas, en 2 horas otra vez va a estar llena. La eficacia residual es de horas de estos productos. Tienen que estarlos reaplicando. En cambio, estos llegan a durar un mes y los collares medicados llegan a durar de 4 a 8 meses. Y bueno, ya tenemos también productos inyectables y en tableta, pero ya están limitados a que los aplique un médico veterinario. Eso sí, no van ustedes a Petco y necesito una formulación inyectable de lactona macrocíclica para un perro. Ah, sí, ¿cuántas quiere? Están al 3x2. No, no se los van a vender tan fácil. Ya están limitadas para uso de médicos veterinarios. Bueno, y esta ya es para terminar la clase de hoy. La publicidad que hay para vender insecticidas contra pulgas es muy bonita, pues es hasta tierna, ¿no?